gracia de Cristo reanima tu Gracias, Juan, por tu amor. lección, me parece estupendo. Para los hermanos que quisieran, yo presenté en la plataforma que tenía la Iglesia Cristo en Madrid, liderada por el hermano Ralph Mitchell, que era el que estaba a cargo de ese programa. Yo presenté 5 lecciones del calvinismo, que se llama la depravación, el número 1 se llama la depravación total hereditaria, la salvación incondicional o predestinación, el sacrificio limitado de Cristo, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Esos 5 puntos básicos del calvinismo encierran todo lo que Juan está diciendo. Es una doctrina que se oponía al ritualismo, al tradicionalismo de la Iglesia Católica Romana, que fue un apéndice de cristianos que cayeron de la gracia de Dios y se fueron por la deriva. Y cuando vienen los reformadores, Teodoro Beza, lo mencionó el hermano, uno de los grandes, no se menciona tanto, pero era un hombre era un prehombre de las escrituras, como lo fue Erasmo de Rotterdam también, otro, ya, o Santiago Arminio. Si ustedes entran al internet, vean ustedes la vida de Juan Arminio. Hay 2 o 3 cositas por ahí que quedan volando, pero él pensaba exactamente lo que nosotros decimos sobre la salvación y estaban en contra del calvinismo. Y hubieron, ¿verdad?, grandes disputas, incluso que llegaron a puntos políticos de los reyes, que algunos eran calvinistas, otros no, qué sé yo, etcétera. Y entonces son esas personas, especialmente en Holanda, Suiza y otras partes, en Francia también, en Inglaterra hubo muy pocos, pero más para el lado nuestro, digamos, que para hacia la sana doctrina que la iglesia romana, porque la iglesia anglicana es simplemente una movida de ficha en el ajedrez político de la historia de los hombres en esa época. Pero es muy interesante. Casi todos los protestantes en general son calvinistas de una manera u otra, ¿ya? Y están, como dice muy bien el hermano Juan, completamente equivocados. Y yo no puedo tener comunión con personas así porque no están enseñando la verdad. No están enseñando la verdad. Y necesitamos, como dice Juan, comernos el libro, ¿verdad?, para que podamos crecer en el conocimiento. Acuérdense ustedes que dice el libro ya de Colosenses que en Cristo están escondidos, perdón, Efesios, todos los tesoros, en que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Concentrémonos ahí, ¿verdad? Y de esa manera, conociendo la sana doctrina, vamos a poder identificar a los que predican doctrinas falsas. Yo quiero usar como bosquejo ya el estudio del libro de Jeremías, y si ustedes me permiten, ya voy a entrar yo a la compartir, ¿verdad? Y ahí tengo yo el bosquejo que quiero compartir con ustedes. Ahí se ve bien, ¿verdad? La advertencia y el juicio, las advertencias y juicio, del capítulo 11.1 al capítulo 15.9. La ruptura del pacto y las advertencias de castigo. Fíjense, voy a hacer un extracto. Si ustedes saben conmigo la Biblia, el libro de Jeremías, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 9. ¿Ya? Y vamos también a tratar de entrar hasta el capítulo 17, del 1 al 13. Pero ese va a ser el introductorio. La ruptura del pacto y las advertencias. En el capítulo 11 del libro de Jeremías, el Señor dice palabra que vino del Señor a Jeremías, diciendo. Voy a llamar la atención sobre esta expresión, y vino palabra de Dios a Jeremías. Yo lo mencioné antes, ya, y lo he mencionado muchas veces y lo vuelvo a mencionar, porque la gente dice, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. Es cierto, Juan también vivió en el Antiguo Testamento y Cristo también vivió en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Pero nosotros estamos en el Nuevo.
En la transfiguración, el capítulo 17 de Mateo, aparece Jesús después de llevarlos al monte. Una nube del cielo los cubrió y aparece Moisés representando la ley y Elías los profetas. Y Jesús en medio de ellos. Y con una luz refulgente, una transfiguración significa un cambio de aspecto divino. Va y dice que bueno que nosotros estemos aquí, Señor, vamos a hacer una gruta para Moisés, para Elías y para ti. Cuando él estaba hablando, una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. En Lucas capítulo 3, cuando comienza el relato del Evangelio de Lucas, Lucas siendo un estudioso de la palabra del Señor y una persona muy capaz intelectualmente y también parece de mucha delicadeza y compromiso espiritual, dice, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, capítulo 3 de Lucas, verso 2, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Vino palabra de Dios a Juan. Ahora, fíjense ustedes, este texto que dice que vino palabra de Dios a Juan, es la misma expresión que dice aquí y dice la palabra que vino del Señor a Jeremías, dice. Fíjense ustedes como un inspirado dice lo mismo de otro inspirado, dándole el honor, la gloria, la autenticidad, ¿verdad? La legitimidad del mensaje que estaba entregando. Porque luego aquí va a haber una porción que vamos a leer también, en que el Dios fustiga, ¿verdad?, a esos sacerdotes que hacen promesas y cosas que no corresponden. La ruptura del pacto y las advertencias del castigo. Voy a leer en el versículo 4. Dice, verso 3, dice, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro. Qué figura más bonito, ¿no? Algunos todavía siguen encerrados en el horno de hierro. Oí mi voz y cumplí mis palabras conforme a todo lo que os mandé, y seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. En el verso 6 el Señor me dijo, dice Jeremías, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Verso 8, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Quiero decir aquí, corazón malvado es aquel que va tras dioses ajenos, que escucha, ¿verdad?, el canto de las sirenas en los libros de griegos, ¿verdad?, en la literatura griega, que atan, ¿verdad?, a este aventurero, ¿verdad?, en esas, la Odisea, ¿se acuerdan? Y todos esos libros que leímos cuando éramos estudiantes, ¿verdad? El canto de sirenas. Hoy día se usa en el sentido coloquial, filosófico, de discurso, para decir que no existen las sirenas, ni escucháis el canto envolvente, ¿verdad?, de lo que es falso. A eso se refiere. Filosofías huecas, sin sentido, sin autoridad divina, sin aprobación divina, sin el sello divino. Así que tengamos mucho cuidado. Dice, pero no oyeron. Verso 8, y se inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. La gente va tras la imaginaria de su malvado corazón. Hermanos, es increíble cómo el mundo está ciego, cómo ha torcido la palabra de Dios, los juicios de Dios, las advertencias de Dios, cómo niegan, ¿verdad?, el poder de la palabra del Señor. Prácticamente nosotros no podemos tener comunión con ninguna de esas personas, asociación, participación, compañerismo, porque ellos no creen en el mismo Cristo. Hermanos, aunque ellos den su vida por lo que están diciendo que es falso, que Dios no les habló, ni les enseñó, ni les comunicó, dice que esas cosas que ellos hacen
Se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Traeré sobre ellos, dice, todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliese, y no cumplieron. Dice la palabra en el versículo 14, tú pues, les dice a Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no iré en el día que en su aflicción clamen a mí. Hermanos, quiero que vayan conmigo y nos vamos a saltar un poquito, ¿ya? Y vamos a ir al capítulo 31 de Jeremías. Por favor, si fueran tan amables. Y aquí hay otra evidencia de lo que se llama la armonización de los profetas. Cuando un profeta dijo algo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo lo confirmó, no hay más evidencia que es la verdad establecida por Dios. El fin de los postreros días no se refiere, como ya lo he dicho en reiteradas maneras, en la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa o lo que ustedes quieran, ¿no? El papado o el advenimiento del islamismo en el siglo VI. No, nada de eso. Nada de eso. Los postreros días son los postreros días del sistema judío de religión. ¿Por qué? Porque dice que habiendo Dios hablado en otros tiempos a los padres de muchas formas y maneras, hoy en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Postreros días en el contexto se refiere al sistema judío de religión. Los postreros días no son ahora, ni el siglo pasado ni el anterior, los postreros días del sistema judío de religión. En el Pentecostés fue sellado por el Espíritu Santo el inicio del nuevo pacto, de las nuevas promesas. En el 31 del libro, yo voy a leer algunos versículos antes, dice, en aquel tiempo, dice el Señor, futuro, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho el Señor, versículo 2, 31:2, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo, que nunca alcanzó. El Señor se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hablándole a él, dice la palabra del Señor. El remanente de Israel, dice el versículo 7, oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Y aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré a las fines de la tierra y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz, juntamente en gran compañía volverán acá. Hermanos queridos, el retorno, el éxodo, ¿verdad? El comienzo, otro éxodo. Pero miren lo que sigue diciendo, ya, y hablando de muchas cosas. Dice el versículo 27. He aquí vienen días, o sea, en un futuro. Dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, uno solo, eso es mesiánico, de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor. En aquellos días, los postreros días, no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, un dicho muy común, ¿no? Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Y el hermano lo explicó muy bien en su clase. Los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Eso significa de alcance universal. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, si no conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.
Eso pone a Cristo como sumo sacerdote según el orden de que Melquisedec, que tenía que ser rey y sacerdote, rey de Salem, otro nombre para Jerusalén. Mire lo que dice ya el capítulo. Vamos a leer y vamos a ir, por favor, al libro de los Hebreos. Si ustedes fueran tan amables conmigo un momento, para que nos quede bien claro cuando un inspirado, ¿no es cierto?, que reclama que la palabra que ha venido, que la palabra que ha recibido, ¿verdad?, es la palabra que ha sido entregada por el Señor. Lo repite otra vez, otro inspirado por Dios, como dice, ¿verdad?, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, vamos a leer comenzando con el capítulo 1, ya, cuando dice que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres o los profetas, en estos postreros días del sistema judío de religión, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, o sea, sustentar es aquello que sirve para dar vigor y permanencia, dice el diccionario. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo para siempre. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y sigue hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire lo que sigue ya en el capítulo 7. Vamos a leer, por favor. En el capítulo 8, hablando de Cristo, en el capítulo 7, versículo 8, dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. O sea, Cristo, rey y sacerdote, como dice Zacarías. Por tanto, Jesús es hecho fiador, verso 22, 8:22 del libro, no, 7:22 del libro hebreo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Juró el Señor, dice el 21, y no se arrepintió, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora bien, dice capítulo 8, verso 1, el punto principal de lo que venimos diciendo a los cristianos judíos que se habían, de origen judío, que se habían convertido a Cristo. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Lo mismo que dice en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, 8:4, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo, mira, haz exactamente como te monté el modelo que te he mostrado en el monte. ¿No es cierto? ¿Por qué razón? Porque era el santuario mismo de Dios. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Y qué es lo que dice? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto de las personas, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, y cita Jeremías 31, del 31 al 34. O sea, un inspirado confirma la inspiración de otro y dice, y no cabe la menor duda, que está hablando mesiánicamente el capítulo 31, versículo 31-34 de Jeremías. Por eso tenemos que concentrarnos siempre y decir que el Antiguo Testamento ya es cristológico. O sea, es el centro de la revelación de Dios, es Cristo. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, otra vez, un tiempo en el futuro, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y cita verso por verso. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacar de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, de los días del sistema judío religión, porque no permanecieron en el pacto. Porque mis leyes en la mente de, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias.
y nunca más, otra vez, remisión de los pecados perpetuamente por la sangre de Cristo. Acuérdense que somos redimidos por la sangre de Cristo, que nos hace apto, ¿no es cierto?, para entrar con los santos en luz de las promesas del Señor, que nos rescató de las tinieblas, su luz admirable, ¿verdad? Nos puso en el reino, trajo remisión de pecados. Dice que por su sangre trajo remisión de pecados. Dice, y nunca más me acordaré de su pecado ni de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. El pacto que hizo con ellos en Horeb. Y lo que está viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Y luego, en el capítulo 9, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y sigue una larga lista de cosas. Dice el verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Por eso se rasgó el velo de arriba abajo, lo cual es símbolo para el tiempo presente de Cristo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, todavía los judíos, ya que consiste solo en comidas y bebidas, en libertad, solución y ordenanza acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas en Cristo, pero estando ya presente Cristo, que reformó todo. Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hechos de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha? Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Conexión. Así que, verso 15, por eso es mediador de un nuevo pacto, para interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, la sangre de Cristo no solamente nos salva a nosotros, sino el perdón de los pecados desde Adán hasta hoy mismo, hasta este día. Cuando dice, para que la interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, cuando Cristo murió en la cruz, recién los pecados de Adán y de todos los que vivieron hasta el tiempo que Cristo se manifestó en su gloria, recibieron el perdón de pecados, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. No comenzó el nuevo pacto hasta la muerte de Cristo en la cruz, hasta que la remisión de los pecados no se hiciera efectiva por medio del derramamiento de sangre. ¿Acaso no leemos en Mateo 26, 26, y esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos se derrama para remisión de los pecados? Pues no es válido, entre tanto que el testador vivo, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de hombre, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Tú pues, capítulo 11 de Jeremías, tú pues, Jeremías, no ores por este pueblo, ni te levantes por ello clamor ni oración, porque yo no iré en el día de su aflicción, cuando en el día de su aflicción clamen a mí. Complot contra la vida Jeremías, ¿verdad? En el 12:6, por ejemplo, dice, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantarán contra ti, y aún ellos dieron grito en pos de ti, no los creas cuando bien te hablen. Son malos. ¿Se acuerdan ustedes que por eso la similitud entre Cristo, el mensaje más o menos igual? Porque el que me quiere tomar su cruz, venga y sígame, y tome su cruz y sígame.
y se pondrá el padre contra la madre, el padre contra la madre, los hijos contra el padre, los hermanos contra su hermano. No, dice, ellos dieron, dice, y aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantarán contra ti. Una similitud, ¿verdad?, con el ministerio de Cristo. Y el 7, he dejado mi casa, desampararé mi heredad, he entregado lo que amaba, mi alma en manos de sus enemigos. El Señor lamenta su heredad desolada, promesa condicionada del Señor a la vida y muerte para los vecinos de Israel. El cinto de lino el cinto podrido. Dice aquí que cómprate un cinto, va, ciñételo a los lomos y lo cuenta, lo compra y después le viene otra vez la palabra del Señor y le dice, toma el cinto que compraste, verso 4, 13:4, ¿ya? ¿Verdad? Estamos en el capítulo 3, el cinto de lino de acto simbólico, ¿ya? Y una figura y hace una aplicación espiritual, guárdalo y escóndelo allá en la hendidura de una peña, cerca del río Éufrates. Y fui y la escondí junto al Éufrates y así que me mandó. Y sucedió que después de muchos días, dijo que fuera para allá y lo saqué, y cavé y tomé el cinto, el lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Fíjense ustedes, se había podrido, para ninguna cosa era bueno, y hace una aplicación. Eso es el pueblo que no oye mi palabra. No vaya a ser cosa que nosotros seamos hallados, ¿verdad? También, como un cinto podrido. Para ninguna cosa era bueno. Y vino a mi palabra el Señor, y el Señor dice, así haré, ya, podrir la soberbia de Judá y de los chilenos y de todos los del mundo hoy día, y la mucha soberbia de cualquiera donde se encuentre este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que andan en la imaginación de su corazón, otra vez la misma, ¿verdad? La soberbia, la imaginación, sus fantasías, y que va en pos de dioses ajenos para servirle. No es el Cristo que nosotros creemos, no es las promesas que nosotros creemos. Para postrarse entre ellos vendrán de hacer como este cinto que para ninguna cosa es bueno. No tengamos temor de ellos. Y fíjense ustedes también la parábola de las tinajas de vino. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor dijo que, 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 que no se pone vino nuevo en odres viejos, sino que se pone el vino nuevo en odres nuevos? Porque si lo ponen el vino nuevo, ¿verdad?, en odres viejos, que ya cumplió su propósito, donde se guardaba el vino, no en tinajas de greda, no en una especie de ánfora o jarrones de greda y sellados con greda, sino, dice, no se pone vino nuevo en odres viejos, porque va a ser un desperdicio, se va a perder el vino nuevo, ¿ya? Y no va a ser capaz de soportar el vino nuevo los odres viejos. ¿Y quiénes son los odres viejos? La ley de Moisés. ¿Y qué son los odres nuevos? El corazón nuevo de la gente en la esperanza del mensaje del Mesías. ¿Entienden? Es como cuando dice el Señor, porque los postreros serán primero y los primeros postreros. ¿A quién se refiere? Los postreros son los que vinieron después de Israel, los gentiles. Y los primeros serán postreros, los judíos que rechazaron el mensaje de Jesucristo. Eso significa súplica y última advertencia en el capítulo 13. Ya, y vamos a leer ahí el versículo del 1 al 11, pero vamos a señalar ya 2 o 3 cositas, ya lo vimos, la señal de las tinajas llenas. ¿No les parece eso de lo que dice el Señor aquí? Toda tinaja se llenará de vino. ¿Acaso Cristo no transformó, dijo traer unas tinajas y llenarlas de vino? ¿Pero qué creen que significa eso también? Bueno, por supuesto, no la vamos a sacar de contexto y vamos a inventar algo, vamos a ser fantasiosos, sino simplemente diciendo que es curioso, ¿verdad? Que ya fue antes mencionado también, ¿verdad? Y aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes del estirpe de David, que se sientan sobre su trono y los sacerdotes y profetas. Fíjense ustedes, la clase política dominante, ya los que están responsables de predicar la verdad de Dios y los que tienen que anunciar por medio de la autoridad ejercida de parte de Dios en ellos. ¿No les parece a ustedes parecido? Judá dice el verso 15, escuchad y oíd, no se envanezcáis, pues el Señor ha hablado. Dice, dad gloria al Señor Dios vuestro, antes que haga venir 3 cosas. Dice, miren, tinieblas, ya, montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas.
Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño del Señor fue hecho cautivo. Di al rey y a la reina, humillaos. ¿Saben ustedes que no hay ninguna autoridad? Yo he escuchado, ya hace rato que no vengo escuchando, si Dios quiere. Nadie dice si Dios quiere. No tienen ningún interés, no tienen ninguna, ¿cómo les dijera? Eh, no tienen ningún temor ya de las cosas que el Señor advierte y dice. Lamento por el rey, la reina, enfermedades incurables y el castigo. En el 13, 20, 27 habla de pestes, habla de muerte. Ay de ti, Jerusalén, verso 27. Dice tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación espiritual sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? ¿Acaso no lloró Jesús sobre Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, a los que son enviados, les das muerte. ¿Cuántas veces quise juntaros? Como la gallina junta su polluelo debajo de sus alas y no quisiste. Os tocamos flauta y no bailaste. Os endechamos y no lloraste. Jesús lloró sobre Jerusalén. Jeremías también. Es tremendo. Lamento en tiempos de sequía y derrota nacional. Ya hay muchas cosas que son muy interesantes. En el capítulo 14, versículo 13, voy a rescatar el 14 también. Y si yo dije, Señor mío, Señor, he aquí que los profetas les dicen, ¿qué les dicen los profetas? Los que hablan por Dios. El profeta es uno que habla por otro. En este caso, el mensaje divino. No veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os dará paz verdadera. Me dijo entonces el Señor, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. ¿Cuántos profetas falsos hay sobre la tierra? No los envié, ni les mandé, ni, dice, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón los profetizan. Son unos agoreros, son unos pitonizos. Son unos vendedores de ilusiones. Prometen lo que no pueden dar, porque Dios nunca lo hizo. Por tanto, así ha dicho el Señor sobre los profetas, los que predican, que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. O sea, en otras palabras, siempre predican mentira. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Lamento, súplica, ¿verdad? En tiempos de sequía, ya podemos nosotros imaginarnos, ¿verdad? Dice que se secaron los ríos y todas las cosas que ustedes se pueden imaginar. Pero más lamento y súplica en tiempos de derrota y hambruna. El destino terrible de Jerusalén. Veamos el capítulo 15, comencemos el versículo, comencemos el versículo hasta el versículo 6, ¿vale? ¿Ok? Dice, me dijo el Señor, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, échalos de mi presencia y salgan. ¿Se acuerdan que leímos en Ezequiel 14:13 también? Que si estuviera aquí delante de mí, Jacob y otros más, no me acuerdo en estos momentos exactamente, ustedes lo pueden ver, se encuentra un texto paralelo, Ezequiel, 14:13. Si Moisés y Samuel no sirven de mediadores, ellos se salvarán por sí mismos. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, verso 4, a causa de Manasés, hijo de Ezequiel, malo, perverso, uno de los reyes más perversos y malos, rey de Judá por lo que hizo en Jerusalén. Mató a medio mundo, porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice el Señor. Te volviste atrás. De aquí te volviste atrás. ¿Se acuerdan ustedes mi predicación de los que miran atrás no son aptos para el reino de Dios? Y tenemos 3 ejemplos. Lo voy a decir rapidito. Tómenlo. Ya la mujer de Lot. Si tú no dejas de donde te sacó el Señor y vuelves atrás, te vas a volver en estatuas de sal. Escuchen bien.
Primer ejemplo, la mujer de Lot. Luego, ya los israelitas en el desierto. Dice que en sus corazones, capítulo 7 del libro de Hechos, en el relato del hermano Esteban, dice, y se volvieron en sus corazones a Egipto. Tampoco entraron, que es una figura de la iglesia de Dios en el desierto, ¿verdad? Como la congregación de Israel. No pasarán el Jordán ni entrarán a la nueva tierra. Una figura de la esperanza que nosotros tenemos. Y tercero, el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Un ejemplo práctico hacia una aplicación espiritual. Los que tienen experiencia agrícola, cuando tú tomas las riendas de los bueyes o de los caballos, qué sé yo, etcétera, que aquí en esta área donde yo vivo los caballos se usaban antes, ahora hay tractores. ¿Ya? Pero bueno, y el que ponía la mano en el arado, si miraba atrás, no servía. Tampoco sirve el que vuelve atrás. Los hermanos han citado una y otra vez Hebreos 3:12. Os ruego, hermano, que no haya en vosotros ningún corazón malo de incredulidad para apartarse al Dios vivo. Los cristianos que se habían convertido al judaísmo al cristianismo, ahora, ¿qué es lo que querían hacer? Volver atrás, como la mujer de Lot, como los israelitas en el desierto y el hombre que pone la mano en el arado, mirando, puesto los ojos en Cristo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos queridos, voy en el capítulo 15, voy a llegar hasta el final, dice en el versículo 16, dice, fueron halladas tus palabras y yo, escuchen bien, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. ¿Se acuerdan que yo siempre digo que hay que comerse el libro? Dice, tú lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos, dice Jeremías. No me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta, igual que Cristo. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Dios de los ejércitos. Hermanos, si tú te comes la palabra de Dios, ¿qué dice? Dice, tu palabra será por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Cómanse el libro, hermanos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de su profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Se acuerdan ustedes el Salmo? Si alguien me puede leer, por favor, ahí alguien que puede entrar. El Salmo 1, versículo 3, por favor, si fuera tan amable. Bueno, la lucha interna de Jeremías y respuestas del Señor, ¿verdad? A la esperanza cierta por él. Así que la esperanza que tienen los hijos de Dios, otra lucha interior y respuestas divinas, ¿verdad? Del 15 al 21. Como el Señor dice, pondré en este pueblo por muro fortificado de oro. Dice, te pondré. Por tanto, así le contestó el Señor, el versículo capítulo 19. Si alguien puede leer el capítulo Salmo 1:3, por favor. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vale, ese es el que se come el libro. Ahora, miren, en el versículo 19 dice, por tanto así dice el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré. Delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú te conviertas a ellos. Y te pondré, dice el Señor a Jeremías, en este pueblo, por muro fortificado de bronce. ¿De qué material están hechos ustedes y yo, hermanos? Nos ha puesto el Señor hacia los demás como muro fortificado y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Hermanos, la esperanza y la promesa de Dios, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor, ¿o no? Por eso no tenemos que ser cobardes. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré, te rescataré para mí, pagaré el precio de la mano de los fuertes. Ay, Señor. La otra lucha interior y respuesta divina, la vida de Jeremías, un espejo de su mensaje y castigo, pero es un archés. Quiero llamar la atención
Ya en el versículo 2 y 3 dice, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Jesús fue soltero también, porque así ha dicho el Señor acerca de los hijos y de las hijas que nazcan de este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. Los que se hacen eunucos, hay tres clases de eunucos, dijo Jesús. Los que nacen eunucos, los que los hombres los hacen eunucos, y los que por servir en el reino de Dios se hacen eunucos. Jeremías, Jesús, Pablo, muchos. El versículo 14 habla de otro éxodo también. No obstante, aquí vienen días 16, 14. Dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Verso 20, 16, 20. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. A veces hacemos a los hombres como dioses. Un nuevo éxodo, otro dicho sobre el juicio. 16, 18. 16 del 16 al 18. Y aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Señor. Y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, los cazarán por todo el monte y por todo el collado y por las cavernas de los peñascos, porque mis ojos están sobre todos sus campos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos, pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Qué consecuencia, ¿no? Sobre el juicio. Tremendo. Termino con la conversión de las naciones, ya del 16, 19, 20, donde dice que, dice que, oh Señor, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Decimos eso nosotros en nuestras oraciones. ¿Es el Señor Jesús eso? A ti vendrán naciones de los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. Mas, ¿acaso el hombre, dice, hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Y termino con el 17, misceláneas de dicho. Del 17 en adelante, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Fíjense ustedes, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Verso 5, que todos ustedes los conocen. Así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. ¿Cuántas veces confiamos en los políticos? Confiamos en el hermano más escueleado, más letrado. No estoy en contra que vayan a la escuela ni que sean hermanos instruidos. No estoy en contra de la educación. Al contrario. Así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone la carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Verso 7. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Y termino con el verso 10. Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Que el Señor les bendiga ricamente.